Bueno, continuamos con esta segunda parte. En la lógica del negocio vamos a agregar una clase cliente CTL, cliente controlador, ¿sí? El controlador. Le damos a agregar. En esta clase cliente vamos a crear un método público estático, que no va a retornar ningún valor, que se va a llamar insert cliente. Y este método que va a tener como parámetros un objeto de tipo cliente, ¿cierto? Un objeto de tipo cliente. Miren, va a tener un objeto de tipo cliente. Un objeto de tipo cliente. Bueno, la idea es que este método estático lo coloco como estático para no instanciarlo desde otras clases. Para no instanciarlos. Ahora bien, miren que la clase cliente está acá en objetos del negocio. Pero para poder acceder al objeto de tipo cliente, a este objeto de tipo cliente, acá en cliente, pues obviamente esto es con el namespace. Miren que él crea un namespace por defecto. Entonces tengo que ir acá a cliente, copiar el nombre del namespace, del nombre de espacio, ¿cierto? Lo tengo que copiar. Él encierra, miren que él encierra todo el código que yo hago, lo encierra en un nombre de espacio. ¿Sí? Lo cierra en un nombre de espacio. Entonces yo copio esto, lo copio, voy acá y lo coloco aquí como una librería, como si fuera una librería para poder acceder con un using. Listo, entonces miren que de esa forma ya me reconoce el objeto de tipo cliente. ¿Sí? Miren que ahí me dice que pertenece a la clase cliente, que está en objetos del negocio. Listo. Dejémoslo por ahora sin... ahora llenamos este método. Ahora llenamos este método. Este mismo método va a ir acá en el acceso a datos. Porque es que este objeto se lo voy a pasar al acceso a datos. Nuevo elemento. Voy a crear una clase que se va a llamar cliente DB, de bases de datos, database. Entonces aquí también voy a crear el método public static void, porque no va a retornar nada. Insert cliente, insertar cliente. ¿Y qué va a recibir? Un objeto de tipo cliente. Y aquí nos pasa lo mismo, en el namespace, ¿no? Tengo que copiar el namespace, pegarlo aquí. Listo. Uno de tipo cliente. Un objeto de tipo cliente. Listo. Bueno, ahora llenamos estas funciones. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la clase de conexión. Entonces miren, vamos a dar un archivo que se llama el webconfig. En este archivo webconfig va toda la parte de configuración. Entonces miren que yo aquí en el webconfig voy a crear mi cadena de conexión, una cadena que necesito para conectarme a la base de datos. Bueno, acá después de configuration vamos a crear una etiqueta connection string. Dentro de esta etiqueta vamos a darle un nombre a la conexión. Vamos a adicionar primero, ¿no? La cadena de conexión. ¿Sí? Vamos a adicionarla. Entonces vamos a darle un nombre a la cadena de conexión, a la conexión. Y este nombre va a ser, démosle conexión solamente. Démosle conexión. Entonces,
El connection string, o sea, en string connection, la cadena de conexión va a ser igual a ¿qué? Necesito ahí el nombre del servidor de la base de datos. ¿Y cuál es el nombre del servidor de la base de datos? Vamos acá, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Miren, este es el nombre del servidor, el nombre del equipo y SQL Express. De esta forma lo configuramos cuando instalamos el sistema. Y miren que yo entro sin contraseña y sin contraseña, ¿cierto? Entonces voy a copiar el nombre del servidor. Entonces aquí voy a colocar el data source, nombre del servidor. Y aquí le voy a colocar el nombre del servidor. Ahí le coloco el nombre del servidor. Esto va sin comillas, ¿no? Va sin comillas. Punto y coma. Bueno, aquí faltan las comillas, pero del connection string, ¿no? Dentro del connection string va todo esto. Punto y coma, el nombre de la base de datos. Initial catalog, dos puntos, igual, perdón, y el nombre de la base de datos. Pues vamos a ver acá cómo es el nombre de mi base de datos. Ejemplo conexión, este es el nombre de la base de datos. Entonces acá sería ejemplo conexión. Punto y coma. Miren que cuando yo me conecto a la base de datos, cuando yo me conecto me voy a desconectar. Cuando yo me conecto me voy a conectar sin contraseña, simplemente con una autenticación de Windows. Me conecto y listo. Entonces no tiene contraseña. Entonces, si no tiene contraseña, en esta propiedad que es Integrate Security, esto va a ser igual a true. Va a true porque no tengo contraseña, ¿sí? Ni username. Pero si tuviera una contraseña, esto iría como un false. ¿De acuerdo? Entonces por ahora lo voy a colocar como un true. Punto y coma, no. Bueno, vamos a ver qué nos falta. Ya tengo el nombre del servidor, la base de datos, el Integrate Security. Digamos que aquí me falta el proveedor de bases de datos. ¿Quién es el proveedor de bases de datos? SQL Server, SQL Server. Provider name. El proveedor de bases de datos es SQL.SQL client. Entonces vamos. Primero, system. ¿Qué pasó con esto? Listo. Entonces acá sería system.data.SQL client. Ese es el nombre del proveedor de bases de datos. SQL client. Listo, miren, ya tengo mi cadena de conexión, ya tengo el nombre del servidor para conectarme a la base de datos. Ya tengo la base de datos. No tiene contraseña, Integrate Security igual a true, no tiene contraseña y ya está el proveedor de internet, perdón, el proveedor de bases de datos al cual me voy a conectar. ¿Listo? ¿Cómo llamo mi cadena de conexión? Name. Con esto ya tengo creada mi cadena de conexión en el web config, que es la página de configuración de la página precisamente. Bueno, ya tenemos creada nuestra conexión. Vamos a trabajar con un patrón de diseño Singleton. Ese patrón Singleton también se llama patrón de instancia única. Digamos que es un patrón de diseño encargado de restringir la creación de objetos de una clase y además pues genera una única instancia en la ejecución de un programa y también proporciona un acceso global a la misma.
Entonces miren, yo aquí voy a crear una clase. Aquí en el acceso a datos voy a crear otra clase. Bueno, vamos a crear una clase acá. Esta clase se va a llamar app configuration. Agregar. Entonces en esta clase digamos, voy a tener la conexión, ¿sí? O sea, voy a programar la clase pues para poder acceder a la conexión desde cualquier parte pues de nuestro programa, ¿cierto? Desde cualquier parte. Entonces miremos cómo hacemos esto. Entonces vamos a crear aquí un método conexión public string conexión. Entonces aquí vamos a obtener con el método get la conexión, la cadena de conexión. Bueno, acá tengo hay que colocarle un using para traer una clase, la clase .configuration. Acá está. Listo. Bueno, entonces aquí voy a retornar la cadena de conexión. Retornar configuration manager configure punto connection string, cadena de conexión. Y aquí miren, ¿cómo le colocamos a la cadena de conexión? ¿Cuál fue el nombre? Conexión, ¿cierto? Conexión. Entonces copiamos este nombre y lo colocamos aquí entre comillas. Conexión. Punto connection string. Listo. Entonces miren, aquí obtengo la cadena de conexión. Entonces estoy creando una clase que va a obtener toda la conexión y la retorno donde la soliciten. ¿Sí? Entonces no tengo que estar creando una cadena de conexión para cada clase, ¿cierto? En todo mi programa, sino que si simplemente necesito la cadena de conexión en cualquier parte del programa, pues la llamo. Y eso es lo que hace el método singleton, ¿no? Entonces el método singleton genera una única instancia en la ejecución de un programa, ¿cierto? Y proporciona un acceso global a la misma. Es decir, esta cadena de conexión es global para todos donde la quieran llamar, ¿sí? Para todo el programa. Listo. Bueno, ya creé, ya tengo aquí el cliente CTL, el controlador, el acceso a datos y la cadena de conexión, ¿no? Que la traigo con este método. Ahora voy a llamar, ¿dónde está? Voy a llamar a la función del cliente DB, a esta función para mandarle datos. ¿Desde dónde la llamo? Desde aquí del cliente CTL, ¿cierto? Desde el cliente CTL. Listo, esta parte la hacemos en la tercera parte de este video tutorial.